Vamos ahora a nuestra clase de la importancia de la oración. Hemos visto ya 3 temas ahí, que es la importancia de la oración, la gran necesidad de Dios, y todos los hombres necesitan a Dios. Fue el que hablamos hace 8 días. Hoy vamos a este tema, el tema 4, número 4 es ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Fíjense bien, Dios quiere, mis hermanos, Dios quiere de sus hijos, de su pueblo, de los cristianos, Dios quiere que pasemos tiempo orando. ¿Que pasemos tiempo qué? Orando. Porque Él sabe, Dios sabe bien, que el éxito de nuestra vida espiritual, así como hablábamos de la llenura del Espíritu Santo, también depende de nuestra oración. Y así como fuimos llamados para conocer a Dios, estudiando las Escrituras, no podremos conocer verdaderamente a Dios si no hacemos de nuestra vida un hábito de oración. La parte de las Escrituras es importante, mis hermanos, es decir, el que estudiemos, el que profundicemos el estudio de las Escrituras es una parte importante, pero aunado a esa parte importante del estudio de las Escrituras, se necesita en la vida hacer un hábito de oración. ¿Qué es la oración? Vamos a definir, ya hemos visto al principio en la importancia de la oración, en ese tema hablamos algo, pero ahora quiero unar un poco más en esto. ¿Qué es la oración? Fíjense bien, se cuenta, voy a poner un ejemplo, se cuenta de un hombre en el pasado llamado Moody. Él hizo comentarios, libros, es un siervo de Dios, muy interesante en sus libros. Hay un comentario que es el comentario Moody, muy bueno. Él se cuenta que una vez él estaba hablando con un grupo de niños y les preguntó a los niños, ¿qué es la oración? Y se dice que se quedó asombrado al ver tantas manitas levantadas queriendo contestar la pregunta. Si yo les preguntara, ¿qué es la oración? No hay manos levantadas como las manitas de los niños, ¿va? Pero los niños levantaron la mano todos, y entonces él tuvo que indicar a uno de los niños y decirle, a ver, ¿qué es la oración? Y el niño contestó, fíjese lo que el niño contestó. La oración es ofrecer nuestros deseos a Dios respecto a las cosas que son conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, confesando nuestros pecados y reconociendo agradecimiento por su misericordia. Esto es la oración. Ciertamente el niño contestó bien. Repito, la oración, si quiere anotarlo, la oración es ofrecer nuestros deseos a Dios. ¿Cuántos deseos tienes? Dice, es ofrecer nuestros deseos a Dios, pero luego dice, respecto a las cosas que son conforme a su voluntad. Déjeme irle explicando, antes de seguir explicando esta contestación tan maravillosa de este niño, ¿no? Dice, es ofrecer nuestros deseos a Dios. Tenemos muchos deseos, pero no quiere decir que todos los deseos son los que le ofrecemos a Dios, porque dice el niño, respecto a las cosas que son conforme a su voluntad. Es decir, la oración es ofrecer mis deseos, pero aquellos que son conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios. Por ejemplo, alguien podría tener el deseo de sacarse la lotería nacional de 3 millones de pesos o 10 millones de pesos, y a lo mejor tiene ese deseo y ora a Dios, Señor, que me la saque. Pues eso no es la voluntad de Dios, no es con respecto a la voluntad de Dios, ¿lo entiende? ¿Sí? Pero sin embargo, si tú, por ejemplo,
eres de una familia y a lo mejor tus hermanos no son convertidos y andan metidos en problemas, y tú, el deseo tuyo es que ellos conozcan a Dios, y tú oras a Dios y pides a Dios, Señor, que ellos te conozcan, que tú les salves, que tú les toques para que conozcan esa nueva vida como yo la conozco. Pregunto, ¿ese deseo es conforme a la voluntad de Dios? Sí. ¿Se fijan? ¿Qué diferente? A lo mejor tu deseo es tener una casa grande, pero no es ese en sí el respecto a la voluntad de Dios. Para Dios es más importante otras cosas que eso. Dios te la puede dar. ¿Sabían que Dios nos puede dar lo que necesitamos? ¿Sí o no? Sí. Así que este hombre se quedó asombrado al oír a este niño, porque mire lo que contestó: cosas respecto a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Pero luego viene algo bien interesante, dice, confesando nuestros pecados. Qué bonito es que siempre oremos a Dios. Nunca se me olvida, y bueno, yo voy a mencionar mucho al hermano Pablo Hunter, y ya sabe quién es, ¿verdad? Es aquel hombre que ya partió con el Señor, que murió a sus 97 años, pero nos dejó grandes enseñanzas. Y hubo una vez que Él nos enseñó y nos dijo, bueno, en lo personal a mí me dijo, mira, nunca te vayas a la cama en paz sin antes no haber reflexionado lo que hiciste en el día y haberle pedido perdón al Señor por tus pecados. Y es verdad. ¿Cuántos de nosotros vamos muchas veces a la cama con una calma, así bien a gusto, bien conchitas, ¿verdad? Llegamos y la cobija, y bueno, como está haciendo mucho calor, algunos ni cobija la botan por allá, ¿verdad? Y a dormir. Pero resulta que en el día algo hiciste que no estuvo bien. ¿Y qué con eso? O sea, todo está en paz con Dios. Hay que pedir perdón, hay que saber pedir. El niño está diciendo correcto, esta es la oración. Confesando nuestros, ¿qué? Pecados. Aprende esto en tu vida. No vayas a cerrar tus ojos sin antes reflexionar lo que hiciste en el día. Y si fallaste, pídele perdón a Dios. Señor, hoy me equivoqué y le grité a mi esposa, perdóname. Mañana no quiero hacerlo, ni pasado. Quiero dejar de hacer eso. Perdóname, Señor, perdona mi pecado. No es, es que ella me dijo, no, tú reconoce tu pecado. Tú le gritaste porque es tu, ¿qué? Pecado. Luego tratamos de justificarnos muy fácil. No es que si no me hubiera hecho, si no esto, no. Tú hiciste algo, pide perdón por eso que hiciste. Pero luego dice, reconociendo agradecimiento por su misericordia. Termina contestando el niño, reconociendo agradecimiento por su, ¿qué? Misericordia. Pregunto, ¿cuántos de ustedes están agradecidos con Dios? ¿Habrá cosas por las cuales vayamos con el Señor y le digamos, Señor, gracias? Gracias porque me guardaste en este día. Fíjese, yo hace 8 días, precisamente el lunes, salí de aquí ya en la noche, voy rumbo a mi casa, yo vivo para el rumbo de Mariano Otero y Copérnico, más o menos por ese lado, y voy agarrando la glorieta de Mariano Otero y venía un chavo, pero no sé si venía tomado o qué, pero por poco, como se me metió, me estampo. Siempre está la misericordia, le digo, Señor, gracias que me guardas. Ahora, si hubiera chocado, pues también gracias. Ni modo, ¿o no? Pero gracias por la misericordia de Dios. Hay mucho que agradecer a Dios todos los días. Así que esta es la oración. Toda oración verdadera, mis hermanos, busca a Dios. Toda oración verdadera busca a Dios. Porque es de Dios que obtenemos todo lo que realmente necesitamos. Repito, toda oración es verdadera, busca a Dios,
Porque es de Dios que obtenemos todo lo que realmente ¿qué? Necesitamos. Por eso, mis hermanos, por eso buscamos a Dios, por eso oramos a Dios, por eso tenemos que hacer este hábito de la oración. Porque yo les pregunto, ¿cuántos necesitan sabiduría para su vida? ¿Cuántos necesitan sabiduría? ¿Y la estás pidiendo? ¿Estás orando por ella? La Biblia dice que pidas, Dios no se limita para dar sabiduría. ¿Cuántos necesitan realmente, mis hermanos, el espíritu para vivir lejos de su carne? ¿Cuántos todavía le batallan mucho ahí con las tentaciones? Bueno, hay que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, ¿o no? ¿Cuántos necesitan poder para vencer las dificultades? ¿Se fijan? Solamente con Dios podemos obtener lo que realmente necesitamos. Por eso necesitamos buscarlo. Necesitamos ser transformados por el Señor, por eso necesitamos buscarlo. La oración, mis hermanos, la oración es simplemente el alma volviéndose a Dios. La oración es simplemente el alma volviéndose ¿a quién? A Dios. Salmo 25, verso 1 al 5. Vaya conmigo ahí, Salmo 25, versículo 1 al 5. ¿Lo tienen? Dice ahí, a ti, oh Jehová, levantaré, ¿qué levantaré? Mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Verso 4. Muéstrame, oh Dios, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Fíjese cómo este salmista está dirigiéndose a Dios, pero cómo se dirige. Dice, levantaré a ti mi alma. La oración, dijimos, simplemente es el alma volviéndose ¿a quién? A Dios. Otro texto, Salmo 31, 7. Salmo capítulo 31, versículo 7. ¿Listos? Dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Fíjense qué importante es la oración. Es una relación no de nuestro exterior, sino de nuestro interior hacia Dios. Por eso habla, Dios ha conocido mi alma en las angustias. Estos dos textos nos describen de la oración, de cómo deseamos que Dios mire nuestra alma. ¿Cuántos desean que Dios mire su alma? ¿Nomás 10? Todos. ¿En verdad usted desea que Dios mire su alma? No importa lo que encuentre adentro. Porque Dios va a entrar hasta lo más profundo. Eso es la oración. La oración es dejar que Dios entre a lo más profundo de nuestra alma. La oración no solamente es pedir. La oración, mis hermanos, cuando elevamos nuestra alma a Dios, fíjense bien, cuando usted eleva su alma a Dios, cuando usted dice, Señor, entra a lo más profundo de mi alma, fíjese bien lo que estamos haciendo. Esto le está dando a Dios la oportunidad de hacer su voluntad en nosotros. Hay quienes le impiden la entrada, aunque no hay nada que para Dios sea oculto. Pero la voluntad para Dios cuenta mucho. Entonces hay quienes resisten y no quieren dejar que Dios supuestamente penetre hasta lo más profundo. Él lo conoce, pero si alguien está en esa posición o en esa postura de resistir, pues Dios no va a hacer nada. Dios es un caballeroso y va a respetar.
Pero cuando nosotros, mis hermanos, oramos, y en ese orar es volver el alma a Dios, es permitirle a Dios la oportunidad de que Él haga su voluntad en nosotros. Es ponernos a la disposición de Dios para que Él haga como Él quiera en nosotros. La oración es, pues, mis hermanos, fíjense bien, la oración no es el persuadir a Dios que haga todo lo que nosotros queremos. Eso no es la oración. La oración no es doblar la voluntad de Dios para que se haga la nuestra, no. La oración no cambia los planes de Dios. ¿Sabían que la oración no cambia los planes de Dios? No. La oración, mis hermanos, es disponernos para que usted y yo conozcamos a Dios, pero también para que Dios, al conocernos, recibamos de Él el beneficio de ser cambiados por Él. Qué maravillosos encuentros vemos en la Biblia de hombres que tuvieron un encuentro con Dios, como por ejemplo Jacob. A mí me encanta la historia de Jacob, porque Jacob fue escogido por Dios en el vientre de su madre, pero él era un hombre pecador como todos. Un engañador que engañó a su hermano comprándole la primogenitura por un plato de lentejas. Un engañador que se dejó llevar por su mamá para recibir la bendición del padre, ¿verdad? Que esa era para el primogénito como parte de la herencia espiritual, y se hizo pasar por su hermano Esaú. Pero sin embargo, él tuvo una oportunidad, y en una montaña, estando a solas, él tuvo un encuentro con Dios. Dios le permitió tener un sueño donde él tenía una relación con Dios, y dice que había una escalera que tocaba la tierra y tocaba el cielo, y en la punta de la escalera se encontraba la presencia de Dios. Él tuvo esa oportunidad. ¿Y saben qué pasó? Jacob dispuso su corazón, dispuso su alma delante de Dios para que Dios hiciera lo que él quisiera en su vida. Y ese hombre ya no iba a ser el mismo. Ese hombre ahora iba a tener una relación con Dios, una comunión con Dios. Y ese es el deseo de Dios con cada uno de nosotros. Una vez que tenemos un encuentro con Dios, una vez que tú y yo nos encontramos con el Señor, el deseo del Señor no es que tú y yo sigamos igual. Él quiere hacernos diferentes. Él quiere tener una relación con nosotros. La oración, mis hermanos, nos debe de recordar siempre, nuestra total dependencia de Dios, nuestra necesidad de comunión con Él, nuestra necesidad de hablar con Él. Ahora fíjate bien, ¿cuál es el mayor resultado que podemos tener de la oración? ¿Cuál es el mayor resultado que podemos tener de la oración? No es el que seamos librados de algo malo o que consigamos una cosa deseada. No, ese no es el mayor resultado de la oración. El mayor resultado de la oración que nos debemos de grabar, mis hermanos, es el conocimiento íntimo de una relación con Dios. Qué hermoso es oír a hombres que en sus años han crecido en su relación y su comunión con Dios, como el hermano Pablo Hunter, precisamente, que tú hablabas con él y él nos decía: anoche hablaba con Dios y él me decía esto. Qué hermoso es eso. Qué hermoso no es que sean chispazos de esa relación, porque a nosotros nos puede pasar que alguna vez Dios nos habla, ¿o no? Pero la realidad es que no es algo continuo. Y cuando nosotros crecemos en esa comunión, en esa relación con Dios, mis hermanos, se vuelve en algo continuo, en una relación como si fuera una pareja, ¿verdad? Que viven juntos, que están juntos. Así es con Dios. Así es nuestra dependencia con Dios.
De tal manera que a lo mejor vas a hacer algo y estás ahí ya hablando con él: Señor, ¿cómo ves? Voy a hacer esto, ¿qué te parece este negocio que voy a emprender? ¿Crees que quieres ser mi socio? Tú eres el judío más rico del mundo. A ver, ¿cuántos tienen negocio? ¿Ya invitaron al judío más rico del mundo a ser su socio? Hágalo parte de su vida, hágalo parte de lo suyo. Qué importante es esto, mis hermanos, qué importante es aprender. A Dios no lo vemos, no lo tocamos, no lo palpamos, pero podemos, es una realidad que podemos establecer una relación personal e íntima todos los días. Él te puede estar hablando, tú puedes estarle hablando. Qué maravilloso es eso, pero ¿qué nos falta? Nos falta aprender a hacerlo. Juan 17:3 dice, Juan capítulo 17 versículo 3 dice, ¿ya lo tienen? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Note esta palabra, que te conozcan a ti. Esta palabra que te conozcan, esta palabra conocer en el texto griego, tiene la idea de una relación como en una pareja de matrimonio. O sea, no es el simple hecho de conocer a Dios en una manera teórica en mi mente, sino es el hecho de llegar a tener una relación íntima. Tristemente hay parejas que en su relación íntima, ¿verdad?, están acostados el marido y la mujer, pero no saben ni qué decir. Ni una palabra se dirigen. En el congreso de matrimonios que hay una noche que le llaman la noche romántica, muy bonita, que te la hacen ahí a la orilla de la playa con unas velitas, ¿verdad? Y en esa noche romántica hay una regla, que no se permite que el esposo o la esposa estén hablando con... No. Esa noche romántica, la idea es para que tengan comunión las parejas. Y es increíble que a veces parejas están sentados en la mesa, ni una sola palabra. Muchos cristianos así están con Dios. Lo tienen al lado, lo tienen junto, lo tienen adentro. Tienen a Dios con ustedes, pero sin embargo no le dirigen ni una sola palabra. Tenemos que aprender a comunicarnos con Dios. A lo mejor ahí vas a tu trabajo y luego, no sé, por alguna razón hablaste, es que Dios me dijo. Voltean y este loco, que Dios le dijo. Pues la gente no entiende, ¿sí o no? No entienden que realmente podemos hablar con Dios. Y menos el psiquiatra. Menos, porque el psiquiatra va a decir bola de locos. Porque el psiquiatra dice, no, pues todos dicen que hablan con Dios. Pero es la realidad. ¿Tú hablas con Dios? Yo sí hablo con Dios. ¿Tú hablas con Él? Y no estoy loco. Bueno, estoy loco por Cristo, eso sí. Pero qué maravilloso, mis hermanos, es este privilegio que tenemos y no lo aprovechamos muchos. Tenemos que aprender a relacionarnos más y más y más y más con Dios. Voy a lo mismo, entre más crezca tu vida espiritual, más vas a tener comunión con Dios. Porque la misma Biblia dice que no nos dio Dios un espíritu de temor para acercarnos a Dios, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Y sabe qué significa eso de Abba, Padre? Es como la relación de un hijo con su padre. Y esta expresión Abba, Padre, es una expresión de cariño, de ternura, como yo cuando tuve mi primer hijo, ¿verdad? Ya hasta ahorita grandotote, ya tiene 30 años. Pero cuando tenía 3 años y llegaba de trabajar, y yo vivía en un departamento arriba que tenía vidrio panorámico, y cuando me paraba me veía, no hombre, le pegaba, papi, y dije, espérame hijo, no vayas a quebrar el vidrio, ¿verdad? Y luego ya llegaba y se me dejaba ir a la pierna y papi.
Y fíjese qué bonita relación de un niño de un hijo con su padre. Bueno, pues eso es lo que dice la Biblia que debe de ser la relación nuestra con Dios. Abba Padre es como decirle papito lindo. Así debe de ser nuestra relación, con esa confianza, con esa ternura con la que te puedes acercar a Dios. Y no como esto, mis hermanos. Este es el error en el que muchos caen. Isaías capítulo 1, verso 2 al 4. Esta no es la oración. Esto no es lo que Dios quiere de su pueblo, de nosotros. Isaías capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Aquí es lenguaje figurado todo lo que se está hablando. Pero luego dice: crié hijos y los engrandecí. Hablando o refiriéndose Dios a su pueblo Israel. Y ellos se rebelaron contra mí. Pero note el lenguaje figurado tan fuerte. Dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene ¿qué? Qué triste, mis hermanos, que usted y yo seamos el pueblo de Dios, y qué triste que Dios nos tenga que comparar, porque esto es lo que está haciendo Dios, una comparación con dos animales, un buey y un asno, de decir cómo uno conoce a su dueño y el otro conoce el pesebre de su señor. Y Israel, que fue criado por Dios, que fue llamado por Dios, mis hermanos, así somos nosotros. Usted y yo fuimos llamados por Dios, usted y yo fuimos traídos por Dios, y ahora estamos cerca de Dios por Él, no por nosotros. Pero muchos no le conocemos. Muchos realmente no le conocemos a Dios. Esa no es la oración. La oración es precisamente que tú le conozcas al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Dios ha enviado. Eso es el deseo de Dios. Dios quiere que lo busquemos no por lo que Él nos da. Dios quiere que le busquemos por lo que Él es. Amén. Dios quiere que dejes de buscarlo por lo que Él te da. Él quiere que lo busques por lo que Él es y representa para ti. ¿Qué significa Dios para ti? Dios quiere que lo busques, mi hermano, como dice la Escritura en Isaías 55:6. Isaías 5:5, verso 6 dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llámalo en tanto que está ¿qué? Cercano. Llámalo, clama a Él, habla con Él, cuéntale tus penas a Él. A veces andan contándole las penas a quien menos debes de contárselas. Vaya con Dios, llore con Dios y hable con Dios y dígale: Señor, yo te necesito. Señor, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú tienes algo para mí. Pero también cállese, ¿verdad? Hay que callar para poder escuchar a Dios, porque también si nos agarramos, así como algunas hermanas que les encanta hablar, y yo estoy ahí, a ver a qué horas deja de hablar. A ver a qué horas deja de hablar. Hay algunas consejerías que le tocan a uno y uno escucha a las hermanas y dice uno: no, ya con que hable, ya fue ministrada. Y de verdad, en serio, ya que acabó de hablar, le dije: hermana, pues... Y dice: no, gracias por escucharme, era lo que quería. Dije: pues sí, ya me di cuenta. Pero así nosotros tenemos que saber, a veces mis hermanos, tenemos que saber estar en silencio para oír la voz de nuestro Dios. Ahora fíjense algo más, la oración nos va a descubrir delante de Dios. ¿Qué va a hacer la oración? Nos va a descubrir delante de Dios. Dice el salmista 139, verso 23. Salmo 139, verso 23. David
¿Qué le dijo David en oración al Señor? ¿Qué le pidió? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuántos pueden decir esta es mi oración? ¿Mande? Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pues aunque, mire, acuérdese que yo le dije que es voluntario, ¿verdad? Dios espera que voluntariamente le digamos. Nosotros entendemos que Dios, por quien es Dios, Él conoce el corazón. Aunque le digamos, conoce mi corazón. Pero Dios se agrada cuando voluntariamente yo voy porque estoy dispuesto a ser descubierto delante de Él. Ese es el punto de la diferencia. Examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Y luego todavía le dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si lo hay, ¿qué le está diciendo? Guíame al camino eterno. ¿Cuánto nos hace falta aprender a orar? ¿No creen, hermanos? ¿Está aprendiendo usted? ¿Está practicando? Ponga en práctica lo que aprendemos. Ahora, déjenme decirle algo, hasta donde alcance, lo importante de nuestra comunión con Dios y el hacer su voluntad. Van juntos. Lo importante de la comunión con Dios y el hacer su voluntad. Vamos a ver un pasaje para que entendamos lo importante de la comunión con Dios y de hacer su voluntad. Mateo 7, verso 21 al 23. Esto es la oración. La oración no nos aparta de hacer la voluntad de Dios. La oración nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Mateo 7, verso 21 al 23. ¿Lo tenemos? Note lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y note el final. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. La característica, mis hermanos, la característica de estar en el reino de Dios no es una simple confesión verbal o una invocación verbal de decir Señor, Señor. Hay muchísimas personas que usan verbalmente este nombre y que inclusive en la oración lo usan una y otra vez. Pero por el simple hecho de una confesión verbal, esto no dice nada. No nos habla que existe una verdadera comunión con el Señor. Mucha gente puede hablar del reino de los cielos y hablar de Jesús el Señor. Mucha gente puede presumirnos, mucha gente puede enumerarnos tantas cosas, mis hermanos, pero eso no quiere decir que realmente exista una comunión con el Señor. Hay un dicho bien que dice, las palabras se las lleva el viento. Porque imagínense, podríamos oír a un malvado ladrón antes de cometer sus fechorías pidiéndole al Señor que le ayude para que todo le salga bien. ¿Sí los hay o no? ¿Sí? O podríamos incluso oír a un esposo que anda en adulterio engañando a su mujer en algún conflicto familiar y usar el nombre de Señor, Señor y hasta supuestamente orar. ¿Sí los hay? Podríamos ver a un pastor incluso de cierta iglesia mencionar el nombre del Señor y decir que él tiene una comunión con Dios, pero la vida que él lleva no tiene nada que ver con el Señor ni en su comunión con Él. O podríamos también incluso ir a una jovencita que se ha embarazado por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio
y busca la manera de abortar, y cuando lo está haciendo menciona el nombre del Señor: Señor, ayúdame. Por eso, mis hermanos, es importante la comunión con Dios y el hacer, ¿qué? Su voluntad. No podemos apartar nuestra comunión con Dios del hacer la voluntad de Dios. Nuestra comunión con Dios, mis hermanos, al contrario, nos debe de llevar a vivir haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Por eso Él dijo ahí: muchos, ¿cuántos? ¿Poquitos? Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. El día en que tengamos que darle cuentas al Señor, todos. Muchos, dice, me dirán en aquel día: Señor, Señor, y le mencionarán tantas cosas que hicieron. No profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. Y entonces Dios va a decirles claramente: nunca tuve comunión con ustedes. ¿Nunca qué? He ahí la importancia de la comunión con Dios, mis hermanos, de la oración, de lo que es la oración, de nuestra relación con Dios, porque ello, mis hermanos, nos va a llevar a evidenciar. Una persona que tiene comunión con Dios es una persona que hace la voluntad de Dios. No concuerda el decir tengo comunión con Dios y no hacer la voluntad de Dios. No concuerda. Es como si Dios nos dijera, este es un llamado de Dios para nosotros, como si Él nos dijera: deja de usar solo tu boca para hablar de mí, deja de confesar tantas cosas de mí solo con tus labios y entrégame tu vida. Ven a mi comunión conmigo y verás que nuestra comunión te llevará a mostrar mi evangelio, no solo con tus palabras, sino con lo más importante en tu vida, que es hacer mi voluntad. Un día le preguntaron, mis hermanos, déjenme darle estos dos ejemplos. Un día le preguntaron a un matrimonio que servía en la iglesia: ¿viven en paz entre ustedes? El marido contestó: algunas veces digo a mi esposa alguna palabra que no le gusta, o mi esposa me habla de modo que a mí no me gusta. Y cuando la cosa se ha puesto tan difícil y estamos a punto de pelearnos, fíjense lo que dicen, nos tomamos de las manos, cerramos la puerta, nos ponemos de rodillas en comunión con el Padre Celestial. De este modo siempre acabamos en completa paz. ¿Cuántos quieren hacer eso? De veras, pongámoslo en práctica, hermanos. La comunión con Dios nos va a llevar a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Cuando usted y yo leemos los 10 mandamientos, voy a tratar de resumirlo rápido en lo poquito que me queda de tiempo. Cuando usted y yo leemos los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, ¿de quién hablan? De Dios. Los 10 mandamientos, mis hermanos, que son 10 mandamientos, hablan de 4 mandamientos que tienen que ver en la relación y la comunión del hombre con Dios. Cuando Dios le dice el primero, le está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es como decirle al hombre: no se te olvide, el único Dios verdadero soy yo, el único Dios vivo soy yo. No se te olvide. El segundo mandamiento que está diciendo: no te inclinas, no harás imagen alguna, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. ¿Por qué le dijo eso? Porque Dios es espíritu, mis hermanos, y no hay nada de lo creado que se le pueda comparar con Dios. Y Dios quería que el hombre, en este caso su pueblo Israel, entendiera claramente cómo tenía que ser su comunión con Dios. Primero, como el único Dios verdadero, no hay otro. Segundo, como un Dios que no se le puede comparar con nada. Y tercero, le dice:
No hablarás, no usarás mi nombre en vano. ¿Por qué? Porque su nombre, el nombre de Dios, nos habla de la santidad de Dios, nos habla de la moralidad de Dios. Mis hermanos, Dios en su moralidad es perfecto. Él es libre de maldad. Y ese es el deseo de Dios, que cuando yo tengo comunión con Dios entienda que no me puedo acercar a Él con ojos sucios, con manos sucias, con corazón sucio, con boca sucia. No, que mi acercamiento a Dios tiene que ser siempre limpiado de mis pecados. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la ventaja que tenemos como cristianos. Pero cuando Dios le da esos 4 mandamientos, claro, está hablando de una comunión con Dios, y esa comunión con Dios se debiera de traducir en su relación con el prójimo, los 6 mandamientos restantes. Si tú y yo tenemos una buena comunión con Dios, vamos a hacer la perfecta voluntad de Dios. Por eso el 5.º mandamiento, ¿qué dijo el 5.º mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Ese es el 5.º mandamiento, ¿o no? ¿Y a quién se lo dio? ¿A los hijos? A ver, ¿a quién se los dio en primer lugar? ¿A los hijos? No, a los padres, porque son los padres los que tenían que enseñar a los hijos. ¿Cómo el hijo va a aprender a honrar si los mismos padres no honramos y obedecemos a Dios? Esa es la relación correcta, mis hermanos, de la oración, lo que es la oración. Si nosotros tenemos comunión con Dios, nuestra comunión con el prójimo nos va a llevar a que sea una comunión buena, una buena relación, libre de egoísmos, libre de pleitos, libre de amarguras, libre de resentimientos. Qué importante es que tú y yo aprendamos a tener comunión con nuestro Dios. Amén. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero no solamente dijo eso, ¿no? No matarás. Ahí está. Mi comunión con Dios me va a llevar a hacer lo correcto en mi relación con el prójimo. No matarás, no adulterarás. Digo, te podría explicar cada cosa, pero el tiempo es corto. Pero lo que sí quiero es dejarte grabado. ¿Qué es la oración? La oración, concluyendo, mis hermanos, es tener comunión con nuestro Dios. Más que pedir, es conocer a Dios. Porque a través de ese conocer a Dios, tú y yo vamos a aprender a hacer su voluntad. Amén. Así que, mis hermanos, vayamos a casa y pongamos en práctica. No se duerma sin antes tener comunión con su Padre Celestial. Amén. Que Dios le bendiga.